¿Qué tema tratamos esta tarde, editor? Pues hoy hablamos sobre los hábitos de la lectura, justo 3 días antes de la celebración este domingo 23 de abril del Día del Libro y de Sant Jordi. Y para abordar esta cuestión contamos con el profesor y director del grado en Humanidades de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, Fernando Bonete, que en Instagram, su cuenta en _Bukel, cuenta con casi 93.000 seguidores de todo el mundo que se reúnen en torno a la lectura y a la cultura, a los libros. Y los saludamos ya. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Carles, ¿qué tal? Bienvenido, Fernando, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Me dices que venga a hablar de libros, pues donde sea. Y lo dejas todo. Hombre, por supuesto. Todo. Si fuera de fútbol lo mismo te digo que no, pero bueno, libros, Pero también podrías, ¿no? Bueno, venga. También podrías. Oye, somos fans, que lo sepas, Fernando. Muchas gracias. Eso vamos es. Siguiendo. Según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2022, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España, un 64% de los españoles disfruta de su tiempo libre leyendo libros, un dato que ha ido creciendo poco a poco. Bien. Sin embargo, el 35% reconoce no hacerlo nunca o casi nunca. Fernando, tú que además eres profesor de universidad y además estás en contacto con las nuevas generaciones, ¿cuál es tu opinión sobre el estado de salud de la lectura? Con estos datos, a ver. Sí, hay cifras más concretas del segmento de población al que yo me dirijo en mis clases, de los 18 a 24, que ahora hablaré, que me parecen un poquito más preocupantes, pero luego por estos datos que estabais comentando vosotros, pues hay dos lecturas o dos posibilidades. Los de los escépticos o catastrofistas, que al final, claro, se quedan con la idea de que la mitad de la población española lee nada o lee muy poco, porque luego cuando uno empieza a abrir esos datos y los ve más en concreto, pues puede ver que un 40% de personas leen menos de 5 libros al año, o un 10% no lee ni uno solo. Eso, bueno, si lo miras por ahí quizás es negativa la lectura. Y luego tienes una lectura más positiva de aquellos que prefieren fijarse en el otro 50%, que son personas que leen al menos un libro al mes. A ver, yo tengo aquí mi sesgo, porque claro, soy profesor de la universidad y para mí mi trabajo es eminentemente leer y escribir, ¿no? Entonces para mí la lectura es importantísima y considero que todavía hay mucho que avanzar, pero también por otra parte te puedo decir que muchos se sorprenden cuando se dan cuenta de que al menos las personas leen un libro al mes, no está mal. Y luego lo que me contabais o me preguntabais de los jóvenes de 18 a 24. Aquí la verdad es que es un poco descorazonador saber... Son peores las cifras, entonces. Bueno, son mucho peores porque estamos hablando de que al final este grupo de edad prácticamente no lee nada. Entonces, hombre, si uno piensa que este segmento de población al final va a heredar el mundo que tenemos, a mí me preocupa, que personas que no leen ni siquiera los alumnos de la universidad. Ay, bueno, a ver, esto hay de todo, ¿no? Y según carreras, pero en general nos queda mucho camino por recorrer, mucho. Tenemos que ser claros con esto. Tema preocupante, por otro lado. Para empezar también, después de comentar esos datos, ¿cómo surgió la idea de crear esa cuenta de Instagram para compartir lecturas? Pues fíjate, luego en retrospectiva, ¿no? Mirando hacia atrás y el camino recorrido, a mí lo que más me gusta de esta cuenta y creo que es el propósito de esta cuenta es no solo el hecho de compartir yo mis lecturas, sino sobre todo entablar un diálogo con esa comunidad de lectores que hay ahí en la cuenta, que a través de comentarios, ya sean mensajes directos o comentarios a mis publicaciones, pues al final logramos crear una conversación sobre la lectura, porque al final que tú te leas un libro y hagas una interpretación del libro está fenomenal, pero está mucho mejor que tengas la ocasión de hablar con otros y entablar un diálogo de qué han entendido ellos de ese libro, ¿no? Y para mí... Crear una comunidad casi también, ¿no? Y ahí es donde se completa el círculo de la lectura, ¿no? Cuando entiendes qué es lo que otros piensan de ese libro. Y ahí es donde está también el germen de la cultura, ¿no? Compartir, hablar, dialogar, escuchar, que a veces se nos olvida. Es verdad. Sí. Bueno, en este caso las redes sociales se han convertido en un aliado para difundir la cultura, pero a la vez también son un enemigo, porque nos roban mucho tiempo para leer. Fernando, tú además recomiendas que cuando nos pongamos a leer el móvil lo dejemos muy lejos. Uy, qué difícil eso. Totalmente. El móvil es, yo creo que el mayor enemigo de la lectura en estos momentos. Es muy difícil, escapar del móvil. Yo creo que todos los que nos están escuchando, todos sabemos que en cualquier momento de aburrimiento, entre comillas, o cualquier momento libre, lo primero que hacemos, y lo grave es que es inconsciente, o sea, no somos realmente, no estamos controlando realmente a voluntad lo que estamos haciendo, sin darnos cuenta, agarramos el móvil y nos ponemos a trastearlo. Muchas veces ni siquiera sabemos por qué. De pronto has estado un buen rato con el móvil y cuando te das cuenta dices, pero bueno, ¿por qué he estado yo media hora, 45 minutos o una hora con este móvil si no he hecho nada, ¿no? Es que, es un secuestro de la atención y en cierta manera también una adicción, que suena muy fuerte decirlo, pero las adicciones al final se caracterizan por esto, porque pierdes el control de tu voluntad. Yo siempre digo que si uno al final quiere leer y quiere leer más, el móvil en ciertos momentos tiene que estar fuera del alcance de la mano.
Fernando, para alguien que hoy te esté descubriendo por primera vez, cuéntanos cómo son esos vídeos que creas para Instagram. ¿Qué cuentas en esos vídeos? Que voy a recordar, @enbukel, _bukel. Esto es, sí, es muy lioso porque al final sé que el nombre es complicado, Sí. pues por mi nombre, Fernando Bonete, me encontráis, ¿no? Aprovechando. Has querido jugar con el bucle también, es que no sé cómo leerlo, Fernando. Bueno, yo siempre digo en bucle, pero Sí. efectivamente es difícil, ¿no? Casi es mejor encontrarme por mi nombre. Bueno, ahí sobre todo, a ver, es verdad que en las redes sociales al final los contenidos están mediatizados por los formatos, ¿no? Al final uno tiene que, en cierta manera, ajustarse a lo que cada red social quiere, y en Instagram todos sabemos que ahora mismo manda el reel, ¿vale? El vídeo, y el vídeo corto de unos, si puede ser, 5 o 6 segundos, ¿no? Entonces en 5 o 6 segundos yo me las arreglo para recomendar libros, o bien por temáticas, o bien por autores, o si no recomendar libros, si hablar de hábitos de lectura y de, bueno, pues de elementos que están relacionados con la pasión de leer y con el amor de leer. ¿Y te ha costado encontrar la fórmula para hacerte un hueco en ese mundo tan grande de Internet? Porque, bueno, lo digo porque entre otras muchas cosas, pues compites con imágenes sobre viajes, sobre deportes. Claro. Y los gatos, y los vídeos de vídeos gatos. sobre gatos. Bueno, yo aquí siempre hago un ejercicio de sinceridad. No se me va a subir los 92.000 seguidores a la cabeza, porque 92.000 suena mucho, pero en realidad si lo comparamos con otras temáticas que son las predominantes en Instagram, aquí tenemos en el ranking primero lifestyle, después humor, después tenemos gastronomía, son las 3 que mandan en Instagram al menos, ¿no? Uh-huh. Pues al final, si comparas a los influencers de estas áreas con mis 92.000 seguidores o mi engagement, que no es malo para la temática, pero no es malo, los números de otros, pues al final ves que, hombre, aquí hay una diferencia cualitativa. Entonces, bueno, se trata no tanto de competir con esas temáticas, porque yo creo que tampoco tengo necesidad de competir con ellos, sino realmente mostrar algo genuino sobre la lectura y poder mostrar que las redes sociales también pueden servir para la divulgación cultural, la divulgación de la literatura, y verdaderamente al final me da cuenta de que hay un grupo de personas grande que están muy interesadas en la lectura, y además de grupos de edad realmente dispares, ¿no? Entonces, es maravilloso recibir comentarios sobre impresiones de lecturas que has recomendado, por lo que decía antes, para iniciar ese diálogo, intercambiar impresiones. Y yo no sé si cuando en esos vídeos recomiendas un título en concreto, tus seguidores luego por privado te piden más argumentos para convencerles. Es decir, si les sabe a poco una recomendación solo con una imagen, ¿no? Sí. Al final en comentarios uno puede ver que siempre te pinchan para sacar algo más, ¿no? En el buen sentido lo de pinchar, ¿no? Que quieren más información para saber por qué te ha parecido este libro tan entretenido, por qué este libro te parece que es absorbente, o por qué este libro, no sé, este autor te parece de lo mejor que hay ahora en literatura viva en el mundo, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que al final, cuando estos lectores, estas personas ya llevan un tiempo, o llevamos un tiempo acompañándonos en la cuenta, al final confían en el criterio, ¿no? Saben que si se han leído 2 o 3 libros que yo he recomendado que les ha gustado, a partir de ahí dicen, oye, este criterio lector a mí me gusta, sintoniza conmigo, voy a seguir haciendo caso a esas recomendaciones. Pero bueno, es la esencia al final de la crítica literaria de todos los tiempos, o lo que he aplicado a Instagram, encontrar a alguien que tenga tu criterio y seguirlo. Recomendaciones, ¿cómo las escoges? ¿Cómo escoges los libros que lees, los que recomiendas después en Instagram? Sé que es una pregunta complicada, ¿eh? Porque claro, también pues va mucho por tus gustos, ¿no? Sí, también, bueno, estoy desvelando fuentes, pero no, la procedencia de estas... Bueno, de estas lecturas, la verdad es que es múltiple, no tengo un solo canal en el que las vea. Me baso muchísimo también en los comentarios de otros lectores. Yo creo que la crítica literaria, porque antes la mencionaba, está cambiando muchísimo en estos últimos años, quizás por el resurgir también o por el incremento de atención en cuentas como la mía, en el sentido de que quizás ya no acudimos a esos grandes tótems de la crítica literaria que te hablan de una forma, a veces, lo siento, incomprensible sobre el libro, sino que buscas esto que decía tú, esto que decía yo antes, una afinidad con un criterio, y que al final lo que le interesa al lector es saber, oye, te has leído el libro, dime si debería leerlo o no debería leerlo. Eso al final es la esencia de la crítica literaria, ¿no? Entonces yo busco muchos comentarios de otros lectores en otras redes sociales, las hay especializadas como Goodreads, busco también en plataformas de comercio electrónico comentarios que va dejando la gente sobre las lecturas para ver qué tal. También, por mencionar otra fuente, muchísimo de editores, y sobre todo de editores o de editoriales especializadas en, por ejemplo, literatura de género, que me gusta mucho, la fantasía, la ciencia ficción, busco mucho consejo. Y luego, pues una tercera fuente quizás de lo que también me van diciendo mis propios seguidores, porque me mandan también muchas recomendaciones, más de una vez las he seguido, y como intercambiamos al final un criterio y lo compartimos, tengo que decir que también he salido muy beneficiado de esos títulos. Bien. ¿Y cómo es en este caso tu relación con las editoriales? Si lo has mencionado un poco, pero queremos saber algo más, ¿no? Si
ellas te deslizan alguna recomendación o... Sí. Oye, Fernando, sí deslizan, esto... sí, claro. A ver, todos sabemos que al final lo que quiere una editorial es que hables de su libro, ¿no? Como dijo aquel. Claro. Como dijo aquel. Entonces, lógicamente sí, te hacen propuestas. Lo que pasa es que, claro, yo, como decía antes, me debo a las personas que me siguen y que confían en mi criterio. Y en determinados momentos a la editorial le interesa que hable de un título que, pues, por lo que sea, no sintoniza, ¿no? Con los criterios de las personas que me siguen. Y en esas ocasiones, la verdad, pues no tengo ningún problema en decir que no, porque no encaja con la cuenta. Otras veces a lo mejor no encaja, pero he leído el libro previamente, he leído otras cosas de él y digo, bueno, puede estar bien para sugerir algo distinto, porque también está bien leer cosas distintas que nos saquen un poco de lo comodón y de lo que siempre leemos. Y luego también tengo que decir que, por lo que decía antes, de que el mundo de la literatura y los medios de comunicación están cambiando mucho, todavía hay muchas reticencias de las editoriales hacia el mundo influencer, digo, de los influencers que nos dedicamos en concreto a la literatura, porque todavía no han cambiado el chip de que al final el público no está tanto en los diarios y revistas de toda la vida. En un diario y una revista te pueden leer, qué sé yo, depende del diario, claro, pero 11.000 personas, es que un reel tiene una audiencia de 300.000. Es que no es comparable. Pero esto yo creo que está pasando un poco como la televisión y los youtubers hace 5 o 6 años. La pregunta del millón. ¿Se publica demasiado, Fernando? Yo creo que no. Yo siempre he sido, la verdad, muy abierto con el número de publicaciones, aplicando el refrán popular español, que en la mayoría de los casos es muy sabio por sentido común. Mejor que sobre, que falte. En un país en el que nos lamentáramos de que no se puede publicar o no se puede publicar lo suficiente, cuidado, porque entonces las libertades seguramente estarían restringidas, ¿no? Entonces, luego ya que sean los lectores los que decidan si quieren leer o no leer, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en el ámbito de la autopublicación, que hay muchas voces críticas, yo siempre me he mostrado, hombre, quizás algunos casos, no excepciones, podemos hablarlo, pero yo siempre me he mostrado favorable. Oye, yo voy a publicar mi libro y además me debo a mis lectores y son los lectores los que tienen que darme su feedback de qué piensan sobre esto. Si no lo quieren leer, pues dejaré de publicar o publicaré otras cosas distintas, pero que sean los lectores los que decidan. Mejor que sobre, que falte literatura. Está claro. Comentabas al principio que estaba todo un poco cambiando, ¿no? Y yo no sé si también la forma actual de escribir, ¿no? Si se está influenciando o sirviendo de las técnicas narrativas que utilizan, por ejemplo, las series de televisión, ¿no? Que también lo están copando todo. Esa acción constante, giros de guión cada ciertas páginas. Qué bueno que menciones esto de la escritura, que está muy relacionada, no es lo mismo que la lectura, pero está muy relacionada con la lectura, claro, porque fíjate, ayer justo estaba mirando números, pues acaba de presentar un informe sobre lectura y escritura en España, la verdad muy concienzudo, con una muestra bastante amplia, y me sorprendía muchísimo la cantidad de personas, el tanto por ciento de personas que escriben en nuestro país. Es un dato que yo, la verdad, no conocía porque creía que, igual que se lee de determinada manera poco, se escribe poco, y no es así. Aproximadamente un 70% de personas entre 18 y 30 años suelen escribir. Es un porcentaje realmente enorme. Lo que pasa es que, claro, muchas veces no escriben para publicarlo, ¿no? Pero realmente somos un país de escritores, más que de lectores incluso. Entonces, bueno, por ahí hay un dato interesante hasta qué punto nos puede gustar escribir. Y ahora, me preguntas sobre si la escritura se ha visto mediatizada por esos otros formatos. Por supuesto que sí. A ver, de lo que más se lee en España, pese a que, de nuevo, muchos grandes voces de la literatura, de la crítica literaria, la verdad es que se han mostrado un poco reticentes frente a estos géneros. La ciencia ficción, la fantasía, son géneros que se leen muchísimo, seguidos de la novela de misterio y policíaca. Si uno se para a pensar en qué tipo de series relevantes, célebres, se han estrenado últimamente, se dará cuenta que la mayoría de ellas coinciden con estos géneros de la ciencia ficción, la fantasía, la novela de misterio, la novela policíaca, y muchas veces, de hecho, muchos de estos bestsellers escriben muy al estilo de las series. Una curiosidad, Fernando, cuando vemos tus vídeos nos fijamos mucho en la gran estantería repleta de libros que aparece detrás de ti. Sí. ¿Qué técnica sigues para ordenarlos? ¿Y qué estantería es? Sospecho que la Billy de Ikea no es. Bueno, no te creas, ¿eh? No te creas. A ver, que es que eso cuesta un dinero, ¿eh? Hombre, al final también son muchas estanterías. Hay que ahorrar para libros, A ver, a mí me gusta, porque esto es cada uno el criterio que quiera, ¿no? El criterio mejor o peor. A mí me gusta el de editoriales, ordenar por editoriales. Y luego, después de ordenar por editoriales, ordenar por apellido del autor, ¿vale? Por autores, vaya. Hay veces que si hay numeración, entonces pues elijo por la numeración de la propia editorial, pero básicamente el criterio es por editoriales. Me gusta porque es un criterio a mitad de camino entre lo estético, pero no lo puramente estético, sino también un criterio objetivo.
Bien, bien, bien. Tomamos nota, ¿eh? Toma nota, Aitor. Sí, muchos libros. Sí, sí. Bueno, ya solo quedan 3 días, como decíamos antes, para el Día del Libro, para San Jordi. Vamos allá con las recomendaciones. ¿Qué libro nos recomiendas para estos días? Pero solo uno. Difícil. No, venga, dos. Que tú quieras. Uno para Aitor y uno para mí. Venga, vale. Venga, a ver. Ahora mismo estábamos hablando de que está muy de moda la fantasía y la ciencia ficción, Sí. ¿vale? Yo de aquí, si os gusta el género, luego os doy otros 2 por si no os gusta el género. Venga. Del género, os recomendaría muy bueno El velo de Greta Mustieles. Es una historia de fantasía muy cortita, pero muy elaborada, con una misión en la que, bueno, pues unos aventureros tienen que cumplir con ciertos retos, ciertas misiones. Me gusta la profundidad de su escritura y ahora mismo está muy de moda la ciencia ficción china. Lo chino, en muchos aspectos, para bien o para mal, manda en el mundo actual, y la literatura de ciencia ficción china se está imponiendo. Ha llegado o acaba de llegar a librerías, si no me acuerdo mal, el último volumen de la trilogía de Ken Liu, El diente del león. Si os gusta el género, os va a gustar estos 2 títulos. Y si no os gusta el género, pues mira, últimamente he leído un par que recomiendo mucho. Uno es Fortuna, de Hernán Díaz. Hernán Díaz, a pesar de que solo lleva 2 novelas ya, ha publicado 2 novelas, es una de las grandes voces literarias de nuestros días, argentino, afincado en Estados Unidos. Es una literatura muy geniosa, y este libro, el de Fortuna, es una historia de vidas cruzadas que siempre tiene el aliciente de la sorpresa. Y si, bueno, pues por tener otra, ¿no? Sería quizás El retrato de casada, de Maggie O'Farrell. Maggie O'Farrell es una de las voces más conocidas entre muy lectores y no tan lectores. Pues El retrato de casada nos lleva al siglo XVI, a Florencia, una historia en la que, bueno, pues una joven muy tímida pero con dotes muy artísticas se casa, y bueno, pues a ver qué pasa después de ese casamiento medio obligado, qué pasa por su cabeza. El velo de Greta Mustieles, la trilogía de Ken Liu, Fortuna de Hernán Díaz y El retrato de casada de Mario Farrell. Ahí hay 4. Bueno, apuntado todo. Fernando Bonete, muchísimas gracias por estar con nosotros, director del grado en Humanidades de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y creador de la cuenta, bueno, decimos en _bucle. Si no, búsquenlo a él, que lo van a encontrar. Fernando Bonete en Instagram. Fernando, muchas gracias. Muchas Un placer. Muchas gracias a vosotros por este tiempo de literatura. Y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.